Gracias por continuar en sintonía con Activando la Mañana, a propósito de que siempre queremos que ustedes se eduquen de estos temas que son de interés para toda la población, y a propósito de que hoy es el Día Mundial del Cáncer de la Cabeza y el Cuello, recibimos a la doctora Laura Mancebo. Ella es oncóloga y precisamente pues va a educarnos sobre este tema. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes hablando de un tema tan importante como es el cáncer de cabeza y cuello. Así es perfecto tenerla el día de hoy. Además, debo decir, mis chicas hermosas y teleaudiencia querida, que la doctora es coordinadora precisamente de la parte relativa al tema oncológico en Oncoserv. Oncoserv, un lugar que hace un trabajo fenomenal y sobre todo brinda una mano amiga a tantas personas que necesitan en ese momento difícil, en ese trance, como es recibir la noticia de repente tener un cáncer. Una noticia que nadie quiere, pero precisamente en torno al Día Mundial de hoy, el cáncer cabeza-cuello, doctora, yo quería que usted delimitara, porque a veces surgen confusiones con respecto al cáncer que tiene que ver precisamente con todo el área que nosotros podemos pensar que es cerebro, que muchas personas pueden decir, bueno, la cabeza, el cerebro está en la cabeza, pero realmente allí hay como desconocimiento. ¿Qué es lo que realmente incluye el cáncer cabeza-cuello? El cáncer de cabeza y cuello son los tumores que aparecen en la parte de la orofaringe o la boca, de la nasofaringe, de la cavidad oral, de la laringe y la hipofaringe. Los cánceres de cerebro son otro grupo de cánceres totalmente diferentes y desvinculados, que se tratan de forma diferente y que tienen una estirpe de origen diferente. Y hablando precisamente de este tipo de cáncer, estuve leyendo que es el sexto más común en hombres a nivel mundial, y quisiera saber precisamente cuáles son los factores que indican esto y por qué en hombres en específico, así como hay otros cánceres que se relacionan más con la mujer. Es más común por los factores de riesgo que se asocian a tener este tipo de cáncer. ¿Cómo cuáles? El tabaco y el cigarrillo. De manera independiente y junto, pues mucho más la posibilidad de desarrollar un cáncer de cabeza y cuello. También está ligado al HPV. Esas son cosas que tienen mucho que ver directamente con el cáncer de cabeza y cuello. Hasta un 85% de los cánceres está asociado al uso del tabaco y del alcohol. Y por ejemplo, cuando esto pasa en un niño, un jovencito, voy a hablar específicamente de un caso que conocí hace unos años, un jovencito con un cáncer, un tumor en esta zona, era un poco grande, y conversando con un especialista dijo, bueno, independientemente del tamaño del tumor, aquí tengo dos preguntas en una. Primero, independientemente del tamaño del tumor, me comentaba ese especialista que no necesariamente era más peligroso porque era más grande. Y la otra pregunta, ¿por qué entonces un niño puede desarrollar este tipo de tumores de cáncer? Mira, hay muchos cánceres que no se saben por qué ocurren, que simplemente suceden y que tenemos que lidiar con ellos. Darle tratamiento y hacer todo lo posible porque el paciente mejore. Y efectivamente, no necesariamente el tamaño del tumor está... tiene un enlace con la agresividad del tumor. El tipo de histológico del tumor tiene que ver con la agresividad. El grado de histológico del tumor también tiene que ver con lo que esté afectado, que tanto haya invadido de manera local o a distancia. Si es un tumor que está local, que no ha invadido ninguna zona adyacente, si no ha ido a los ganglios linfáticos o si no ha hecho metástasis, esos son factores pues, que nos dicen que el tumor es más propenso a que se cure. Ahora bien, si el tumor ha avanzado, ha ido a otro lugar o ha afectado los ganglios linfáticos, sabemos que quizás se pueda curar, pero que a lo mejor nos dé un poquito más de trabajo hacerlo. Doctora, hablando precisamente ya que tenemos claro, gracias a la primera respuesta que usted nos ha proporcionado en esta entrevista, tenemos claro que tiene que ver más con laringe, faringe, área, lo que es la cavidad oral, senos paranasales, también podrían estar incluidos en este tipo de cáncer cabeza-cuello. Sin embargo, muchas personas en casa deben estar preguntándose en este momento, ¿y cuáles serían esos síntomas que me pueden indicar que de alguna manera puedo estar presentando lo que representa o lo que puede terminar en este tipo de cáncer? Y a propósito de esto, ¿cuáles serían los exámenes pertinentes para poder descartar esta probabilidad? Bueno, los síntomas son un poco diversos porque van a depender directamente del área que está afectada, pero un paciente que tiene dificultad para comer de un momento a otro, que no la tenía antes y que puede ser progresiva, que tose y escupe sangre, que tiene secreción nasal sanguinolenta,
son signos de alarma que nos pueden llevar a ir a un médico especialista. También puede haber presencia de bultos en el cuello, que son los ganglios o adenopatías. Esas son cosas que nos pueden alarmar, que no necesariamente quiere decir que usted tiene algo malo, pero que tiene que acudir a un facultativo para que lo examine. Lamentablemente no hay estudios de cribaje o estudios de rutina que nos permitan nosotros de manera preventiva ver esto, pero ante cualquier signo de anomalía o de alerta, usted debe de acudir a un especialista. Sin lugar a duda, cuando se habla de cáncer en casi todo el mundo, la gente entiende que esto es sinónimo de muerte y es de gran alarma para cualquier familia cuando se le notifica que un familiar padece del mismo. Quisiera saber yo cuál es el tratamiento específico que lleva a este tipo de cáncer y cuál es el % de posibilidad de que sobreviva el mismo. Los pacientes que se diagnostican en un estadio temprano tienen una alta tasa de curación, de más o menos un 85%. Y los tratamientos son muy diversos y van a depender directamente del estadio de la enfermedad, o sea, de qué tan avanzado esté o no. Van desde cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, este orden de quizás las alternativas de tratamiento, ¿cuál sería? Porque conozco también algunos tipos de cáncer que primero recurren antes de la cirugía a la quimioterapia o radioterapia y luego cirugía. Algunos primero hacen la cirugía. Entonces, ¿cómo sería el orden? Depende directamente del tipo de tumor, de donde esté localizado y del estadio, volviendo ahí. Hay tumores que de entrada, si son pequeños y dependiendo de dónde esté, se pueden tratar con cirugía. Y hay otros que tienen que ir primero a quimioterapia, y después o tratarse solo con radioterapia, o todos los pasos, ir a radioterapia y quimioterapia y luego a cirugía. Doctora, es muy individualizado. Ok, sí, eso está bien que lo diga porque va a depender, por supuesto, de cada ser humano que presente esta situación. Ahora bien, yo quiero ir a algo que me llama la atención. Tiene que ver precisamente con que este tipo de cáncer sea más presente y diagnosticado en hombres que en mujeres. Usted puntualizó que tenía mucho que ver con el hecho de fumar, por ejemplo. A nivel de estadística, ¿ustedes manejan cifras de la relación que existe, no sé si a nivel local, acá en República Dominicana o a nivel global? Porque es que me parece importantísimo ese mensaje a la población, un mensaje que acá pretendemos brindar cada día, que es contenido de altura y que tenga que ver con decirle a la gente que efectivamente sí está directamente relacionado el tabaquismo con la aparición de distintos tipos de cáncer. El tabaquismo y el alcohol está relacionado en un 85% de los tumores. Wow. 85%. 85% de los tumores, de cabeza y cuello. Pero cuando se habla en el caso del alcohol, quizás casi bueno, no voy a decir que todo el mundo, pero una gran parte de la población pudiera consumir alcohol los fines de semana con muchísima frecuencia. Pero para que pueda considerarse que esto va a incidir en alguna enfermedad como cáncer, ¿qué cantidad se debería de evitar tomar? Es que quizás nos estamos malinterpretando. No es que todo el que toma alcohol va a padecer cáncer. Es que del grupo de los pacientes que ya tienen un cáncer de cavidad oral, de orofaringe, que son los que tienen más que ver con esto, el 85% de ellos tienen esos hábitos tóxicos. Tiene que ver más el cigarrillo que el alcohol. La combinación. Y la combinación hace un efecto sincrónico. Si tiene la combinación de los dos hábitos tóxicos, pues la posibilidad es mucho mayor. Pero no es que todo el que lo hace le va a pasar. Atención con eso, 85% son unos números importantísimos de las personas que presentan este tipo de cáncer, por el cual hoy se conmemora un día mundial, lastimosamente tienen esa incidencia, o sea, es recurrente en ellos el hábito de alcohol y de tabaco, así que ojo con eso, teleaudiencia, porque te queremos sanita para poder seguir disfrutándonos. Vamos a continuar. Todo. Y por ejemplo, también en cuanto a los hábitos de alimentación, como sabemos, la alimentación lo es todo. Entonces, en cuanto a estas personas que no llevan una buena alimentación, que comen mucha comida chatarra, pues esto también puede afectar para desarrollar este tipo de cáncer. No está relacionado directamente, pero obviamente una alimentación sana contribuye a que todo nuestro cuerpo esté mejor. Todos los alimentos saturados, con conservantes, la grasa, todo eso aumenta la posibilidad de padecer cualquier tipo de cáncer, pero no está directamente relacionado con este tipo de cáncer. Tú sabes que también analizando un poco aquí, hablamos del cigarrillo, pero hoy en día se le suman otros aparatos como el vape, los cigarrillos electrónicos en general. ¿Esto también pudiese incidir en la aparición de este tipo de cáncer? Aunque aún no está estudiado estadísticamente su relación, sí he visto
que los pacientes jóvenes que tenemos tienen este tipo de hábitos tóxicos, que fuman vapor y otro tipo de sustancias, que aunque no están directamente, vamos a decir, estudiadas en un estudio científico, sí lo veo que cada vez más común. Doctora, a nivel de recomendaciones para poder prevenir de una forma u otra la aparición de este tipo de cáncer, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones puntuales que usted podría brindarle a nuestra teleaudiencia? Número 1, hay que vacunarse contra el HPV. Lo debemos hacer desde nuestros niños, y aunque seamos adultos, si no lo hemos hecho, es importante vacunarse contra el HPV porque tiene relación en un gran número, aunque no en todos, en un gran número. Tratar de llevar una vida más sana, tener más control de nuestros hábitos tóxicos. No es que usted no se tome un día un traguito, pero trate de hacer las cosas más controladas. Y ante cualquier signo de alarma, vaya al médico. Tan necesario. Realmente las personas todavía como que no tienen concientizada, en su mayoría, no voy a generalizar, pero en su mayoría como que no han concientizado que el hecho de poder prevenir o por lo menos tener un diagnóstico temprano es prácticamente sinónimo de vivir, de continuar en este plano, porque se ha llegado a estudiar incluso la relación que hay entre diagnosticar temprano un tipo de cáncer para poder hacer el tratamiento adecuado a tiempo y que no surja la tan temida metástasis, doctora, Exacto, que es lo que no queremos. En este tipo de cáncer, cabeza-cuello, cuando ya hace metástasis, ¿cuáles son esos primeros lugares a los cuales lamentablemente se disemina la enfermedad? Pues el primer lugar que hace metástasis son los órganos que están continuos, lo que le queda más cerca. Por ejemplo, si es un cáncer de amígdala, puede ir a la base de lengua. Después de ahí puede ir a los ganglios linfáticos, que son esas masas que le vemos a veces a algunas personas, que pueden aparecer también por un virus, por una infección, pero que los pacientes de cáncer de cabeza y cuello pueden metastizar ahí. Y a distancia pueden ir al pulmón y a otros órganos. Por ejemplo, los cánceres de nasofaringe pueden ir de manera directa al cerebro. Wow. Aprovechando sus conocimientos, cuando se habla de metástasis, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo? Las metástasis son siembras tumorales en otra parte de donde está el lugar primario y se hace de diversas maneras. A través del drenaje linfático, que es lo que le estaba mencionando de los ganglios, y a través del torrente sanguíneo a otros órganos a distancia, como los pulmones, el cerebro, el hígado, ¿Y qué entre otros. ¿Qué tanta esperanza puede tener un paciente luego de que un cáncer haya hecho metástasis? Los tratamientos oncológicos han avanzado bastante en los últimos años. Yo siempre lo comparo con los celulares. Todos los días sale una cosa nueva, una cosa nueva. Entonces eso ha hecho que la expectativa de vida de un paciente con metástasis sea mucho más larga. Hay pacientes que viven con enfermedad metastásica muchos años y siguen siendo metastásicos. Pacientes que tienen cáncer a nivel de hueso o a nivel de pulmón y que se han dado tratamientos específicos para esa zona, como por ejemplo los tratamientos de radiocirugía, etcétera, etcétera, han hecho que un paciente metastásico pueda vivir mucho tiempo aún siendo metastásico. O sea que la esperanza, eso es muy importante, que la esperanza sea lo último que se pierda. Amén. Y que siempre hay algo que hacer por un paciente con cáncer. Y con ese mensaje tan bello, doctora, le agradecemos su presencia esta mañana y llevar una información tan valiosa a todas las familias dominicanas. Ahora vamos a una muy breve pausa comercial. Luego de la misma, traemos información del clima, señores. Ayer se la pasó lloviendo en gran parte de Santo Domingo, así que hoy vamos a conocer qué estará pasando en el resto del país y, por supuesto, en nuestra capital dominicana. No se despegue de Activando la Mañana.